Un saludo para todos los estudiantes del Gimnasio Campestre Jega. El día de hoy vamos a dirigir este video para los estudiantes de grado noveno. Vamos a hablar un poco del tema del clima, tema que ya hemos venido tratando, tema que ya hemos hablado un poco, pero pues hoy vamos a resumir en este video todos los conceptos de todo lo que hemos hablado del clima, entonces como para darle cierre a esta temática. Lo primero que vamos a empezar a hacer es a dar una definición bastante puntual, bastante clara para que la tengan ahí pendiente. Entonces dice que el clima es una agrupación de fenómenos meteorológicos. Entonces acá voy a nombrar qué fenómenos meteorológicos estamos hablando. Entonces estamos hablando de la temperatura, estamos hablando de la humedad, presión atmosférica, precipitaciones y vientos. Entonces, agrupación de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado de la superficie de la Tierra, basándose en observaciones prolongadas, observaciones que sean a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo en cuenta estos fenómenos meteorológicos, las observaciones, las mediciones de estos fenómenos durante cierto periodo de tiempo, voy a tener y voy a determinar el clima de alguna región, de algún sector en específico de la Tierra. Es importante aclarar y diferenciar el concepto de tiempo meteorológico y el concepto de clima. De pronto nosotros desde el lenguaje popular tendemos a tratarlo por igual, ¿sí? Tendemos a creer que son los mismos, que es el mismo concepto, pero realmente tiempo y clima son conceptos, son cosas bastante diferentes, de pronto sí tienen que ver un poco, tienen algo de relación, pero son diferentes. Entonces acá vamos a ver cuál es la diferencia entre tiempo y entre clima. Con esta imagen que aparece aquí, vamos a ver esta diferencia. Entonces dice que tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, en un momento determinado. Y la rama de la ciencia o la disciplina que se encarga de estudiar el tiempo meteorológico se llama meteorología. ¿Listo? El tiempo atmosférico lo estudia la meteorología. El clima es el estado de la atmósfera en las diferentes zonas de la Tierra y se mide periódicamente. La disciplina o la rama de la ciencia que estudia el clima se llama climatología. ¿Listo? Entonces acá está el paralelo, está la diferenciación entre tiempo atmosférico y entre clima. Tiempo atmosférico son mediciones que se dan en un lugar determinado, en un momento determinado, mientras que clima se dan en diferentes zonas de la Tierra y sus mediciones se dan periódicamente, constantemente. Con esta imagen que encontré en internet, de pronto pues podemos aclarar un poco más esa información, esa diferencia. Entonces, aquí nos explica cuando yo estoy equivocado, cuando estoy utilizando mal el término clima. Dice, ¿cómo está hoy el clima? Está mal, ¿cierto? Porque el clima no es de un día determinado. Es correcto decir, ¿cómo está hoy el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo está hoy el tiempo atmosférico, el tiempo climático, por decirlo así, el tiempo meteorológico? Entonces está bien decir cómo está hoy el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el clima se refiere al promedio de las condiciones meteorológicas durante al menos 30 años de observación. Vea que es un periodo bastante largo de tiempo, 30 años, mientras que el tiempo son los cambios en las condiciones meteorológicas que existen diariamente, lo que pasa cada día. Puede estar nuboso, puede estar lluvioso, ¿cierto? Puede estar despejado, soleado, dependiendo de las condiciones diarias. El clima, a lo largo de mucho tiempo, 30 años, el tiempo, la situación diaria de cómo se encuentra la atmósfera. Acá vemos un ejemplo, obviamente como la imagen viene de una página de México, pues dice que el clima en la Ciudad de México en verano es templado con lluvias, aunque el tiempo en un día de verano puede variar, nublado, caluroso, lluvioso o frío. Entonces acá estamos estableciendo la diferenciación entre clima y entre tiempo con este ejemplo que aparece aquí en la parte de abajo. Vamos a hablar acerca de los elementos y los factores del clima. Como les decía, esto de pronto ya lo hemos tratado en otro momento, pero lo que estamos haciendo hoy es tratar de resumir, tratar de sintetizar la información que hemos visto en clases anteriores en un solo video. Entonces, elementos y factores. Primero hablemos de los elementos. Los elementos son un conjunto de fenómenos meteorológicos que varían constantemente, mientras que los factores son aquellos que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de climas, ¿cierto? No varían. ¿Listo? Entonces, miren que tanto elementos como factores están estrechamente relacionados y aquí en esta imagen que aparece
aquí podemos ver esa relación que se establece. Por un lado, en la parte roja, pues aparecen los diferentes elementos, aparece la temperatura, aparece la precipitación, humedad, presión y los vientos. Y en la parte azul aparecen los factores que son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Vemos cómo estos factores van a influir sobre los elementos, ¿cierto? Los van a acentuar, los van a delimitar, todo lo que hablaba anteriormente. Entonces, siempre los factores están incidiendo directamente sobre los elementos del clima, haciendo que estos varíen, haciendo que estos cambien. Vamos entonces a describir los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? ¿Qué características tienen? Vamos a empezar por la temperatura. La temperatura se define como una escala, ¿cierto? Es una medida escalar, una medida que me permite determinar la ganancia o pérdida de calor. Yo les comentaba que hay 3 escalas de temperatura, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit y los grados centígrados. Cuando hablamos de condiciones climáticas o de aspectos climáticos, utilizamos los grados centígrados aquí en Colombia para determinar la temperatura de un lugar, para determinar la temperatura de una región. Entonces acá vemos la escala, como les decía, una escala que permite medir la ganancia o la pérdida de calor. Y existen 3 escalas, la que más utilizada aquí en Colombia son los grados centígrados. Tenemos otro elemento del clima que es la precipitación. La precipitación se define como la caída del agua en cualquiera de sus 3 estados, sólido, líquido o gaseoso. Aquí tenemos una imagen que me representa precipitaciones de tipo líquido, es decir, unas lluvias. ¿Listo? Entonces vemos cómo en esta región están cayendo gran cantidad de agua, a eso es lo que denominamos precipitaciones. También tenemos la humedad, que la humedad pues, se define como la cantidad de vapor de agua que hay en un lugar determinado. Entonces una zona puede ser muy húmeda o muy poco húmeda, dependiendo pues también la temperatura. Digamos que humedad y temperatura tienen mucho que ver allí, y esto pues obviamente porque ustedes saben que el agua está susceptible a los cambios de estado y esos cambios de estado están relacionados con la temperatura. A medida que la temperatura va aumentando, el agua va cambiando de estado, llegando hasta estado gaseoso. ¿Qué cantidad de agua en estado gaseoso encontramos en el ambiente? A eso denominamos humedad. Y digamos en esta región de la Orinoquía se caracteriza por ser una región muy húmeda. Otro elemento del clima es la presión atmosférica. La presión atmosférica se define como la fuerza que se ejerce, la fuerza que ejerce el aire sobre los cuerpos que hay en la corteza terrestre por efecto de la gravedad. Entonces, fuerza que ejerce el aire sobre los cuerpos que se encuentran en la corteza terrestre por efecto de la gravedad. Y aquí tenemos una imagen que nos permite representar los diferentes tipos de presión o los cambios de presión que sean en relación a la altitud. Como vemos aquí en la parte alta de mi imagen, hay una presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio. Estas son unas unidades de medida que se utilizan también. Mientras que aquí en la parte a nivel del mar, la presión es de 760 milímetros de mercurio. Es decir, que al nivel del mar, la presión atmosférica es mucho mayor que en estos picos de montaña. Eso quiere decir que a medida que la altura, ¿cierto? Que va aumentando la altura, la presión va disminuyendo. Estas unidades de medida de milímetros de mercurio también son utilizadas para presión, pero especialmente también vamos a utilizar otras unidades de medida llamadas las atmósferas. Entonces, otras unidades de medida que se utilizan para hablar de presión atmosférica. Otro elemento del clima es el viento. Entonces, el viento se define como el movimiento de las masas de aire. Ese movimiento de las masas de aire se puede dar por diferentes características, se puede dar por diferencias en temperatura, como vemos aquí en la imagen, aire frío desciende, el aire caliente asciende, entonces a medida que se va moviendo el aire frío y el aire caliente, pues se va desplazando el aire, genera las corrientes de viento. ¿Listo? También ese movimiento del aire se puede dar por diferentes diferencias de presión atmosférica, también están relacionadas, y también se puede dar por de pronto la relación, la densidad, ¿cierto? Y la composición del aire. Eso va a hacer que el aire se mueva y a ese movimiento del aire nosotros lo denominamos viento. Aquí en esta otra imagen podemos ver los principales vientos que hay a nivel mundial, cómo están distribuidos. En la parte central, en la parte tropical, encontramos 2 tipos de vientos, los vientos alisios del noreste y los vientos alisios del sureste.
van viajando en esta dirección. Entonces aquí encontramos a Colombia y vemos como Colombia está siendo, digamos, sometida por esos vientos, tanto los del noreste, los alisios del noreste, como los alisios del sureste. Ya en otras partes, en otras latitudes, encontramos otros tipos de vientos, ¿listo? Que también, pues obviamente van a determinar y van a incidir seriamente sobre la configuración del clima en diferentes regiones del planeta. Estos que vemos acá, la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos son los elementos del clima. Ahora vamos a hablar de los factores del clima. Los factores del clima también son varios, vamos a describirlos a continuación. El primero que vamos a hablar es de la latitud. La latitud se define como la distancia que hay en un punto de la Tierra en relación a la línea del Ecuador. Esta que va pasando aquí por toda la mitad se denomina línea del Ecuador. Esto es una línea obviamente imaginaria que me divide el planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. La distancia que hay en cualquier punto de la Tierra en relación a este punto, a esta línea del Ecuador, es lo que denominamos latitud, latitud norte, latitud sur. En esta imagen también se está representando la inclinación del planeta Tierra, tiene 15 grados de inclinación. Esa inclinación es muy importante porque es la inclinación que nos va a permitir entender las estaciones climáticas. Por aquí se va a encontrar el Sol, ¿cierto? Cuando se encuentra ubicado de esta manera, así inclinado, pues los países o las regiones que se encuentran en el hemisferio norte van a presentar estaciones climáticas cálidas como el verano y la primavera, mientras que las regiones o los países que se encuentran en el hemisferio sur van a presentar estaciones climáticas frías como invierno u otoño. Esto no se mantiene así el planeta todo el año, en 6 meses cambia su eje y va a inclinarse hacia el otro lado, lo que va a hacer que cambien también las estaciones climáticas. Ahora, en el hemisferio norte van a estar las estaciones frías, invierno y otoño, y en el hemisferio sur van a encontrarse las estaciones cálidas, primavera y verano. Esto está cambiando cada año, por eso pues las estaciones climáticas van cambiando a medida que va pasando el año. Los países y las regiones que se encuentran en la zona tropical, es decir, 15 grados sur, 15 grados norte y sobre la línea del Ecuador, esta zona de acá es lo que denominamos región tropical. Esos países que se encuentran en la región tropical se caracterizan porque no poseen estaciones climáticas, ¿listo? Debido a su posición, siempre están recibiendo constantemente los rayos solares, entonces no presentan esas variaciones climáticas tan drásticas que se dan a lo largo del año como si lo presentan las regiones donde se dan las estaciones climáticas. Vamos a hablar de otro factor del clima que es la altitud. La definición de altitud es la distancia vertical que hay en relación al nivel del mar. Sus unidades de medida son los metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos aquí una imagen. Esta imagen es muy interesante, ¿por qué? Porque no solo me permite representar la altitud, sino también me relaciona la altitud con los pisos térmicos que encontramos aquí en el país, aquí en Colombia. Entonces, a medida que va aumentando la altitud, pues va disminuyendo la temperatura, aumentando las precipitaciones, van a ir cambiando los elementos, los que hablamos anteriormente. Entonces, por eso les decía que estos factores inciden directamente sobre los elementos. A medida que aumenta la altitud, ¿cierto? Que aumenta la altura, pues van cambiando los elementos también. A 0 metros sobre el nivel del mar encontramos un clima cálido. A 100 metros sobre el nivel del mar encontramos un clima templado. A 2000 metros sobre el nivel del mar encontramos un clima frío. A 3000 metros ya encontramos un clima más o menos de páramo. Y de 4000 metros hacia arriba encontramos lo que se denominan nieves permanentes, pero pues esto realmente ya está, digamos que es muy debatido porque pues aquellos páramos, aquellos lugares donde creíamos que eran nieves perpetuas, nieves permanentes, ya no son tan permanentes debido al cambio climático, pues esos picos nevados se han ido derritiendo y ya no son tan permanentes como se creía. ¿Listo? Entonces, como les decía, miren cómo la altitud está incidiendo directamente sobre la configuración del clima en algunas regiones. Otro factor del clima es el relieve. El relieve pues son todas las variaciones
que se dan como tal en el paisaje, la topografía, por decirlo como tal. Entonces vemos aquí en la imagen que aparecen montañas, aparecen mesetas, aparece la llanura, aparecen colinas, picos, valles, bueno, una gran cantidad de formaciones geográficas que obviamente también van a incidir sobre la configuración del clima en alguna región. No es lo mismo hablar del clima que se da por aquí en el Nevado a el clima que se da por aquí abajo en la llanura, ¿cierto? O el clima que se da en la meseta, en una sabana, o al que se da en el pico de una montaña. Entonces todo eso va a ir variando, entonces el relieve también obviamente incide sobre esos elementos del clima, haciendo que varíe la presión, haciendo que varíe la temperatura, haciendo que varíen las precipitaciones, todo eso va a ir cambiando de acuerdo al relieve de la región que estemos estudiando. Otro factor del clima del que hay que hablar aquí es la cercanía al mar. El mar obviamente pues está constituido por una gran cantidad de agua y el agua pues digamos que incide seriamente sobre la configuración del clima en las regiones. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos del mar? Pues eso va a determinar, también va a configurar el clima en las regiones. Esta cercanía al mar también se define como continentalidad. ¿Listo? No es lo mismo un país, una ciudad, digamos como Bogotá, que se encuentra en toda la parte central de Colombia, o la zona de los llanos orientales, que se encuentra por acá también una parte muy central, muy lejos del mar, a una ciudad como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que son ciudades costeras. Entonces su clima obviamente es muy diferente debido a que a su cercanía al mar va a cambiar muchísimo los vientos, va a cambiar la temperatura, la presión, todo eso va a ir cambiando de acuerdo o en relacionado con la cercanía al mar. Y por último, el último factor del clima del que vamos a hablar son las corrientes marinas, los movimientos del mar, del océano, que se dan a lo largo de todo el globo, de todo el planeta. Esto, el mar también presenta corrientes, también presenta movimientos de agua. Entonces vemos aquí en esta imagen cuáles son las principales corrientes marinas que hay, cómo el agua de los océanos se está moviendo, está circulando constantemente por todo el planeta Tierra, llevando consigo agua fría, agua caliente, ¿cierto? Un poco más cálida. Entonces todo eso va a hacer también que se reconfiguren los climas, especialmente obviamente en las zonas costeras. Por eso primero hablamos de la cercanía al mar, de la continentalidad, y después ya hablamos de las corrientes marinas. Una ciudad como Villavicencio, que se ubica por aquí en la parte central, está muy lejos al mar, pues no está tan, no le inciden, digamos, mucho las corrientes marinas, mientras que ciudades de pronto que se ubiquen por aquí en la costa pacífica como Chocó, Buenaventura, esas ciudades sí van a presentar unas variaciones del clima de acuerdo a las corrientes marinas que llegan del Pacífico. ¿Listo? Entonces, otro factor del clima que obviamente incide, como les decía anteriormente, sobre los elementos, sobre la temperatura, sobre la presión, sobre la humedad y sobre los vientos, especialmente las corrientes marinas, inciden también sobre los vientos. Estos que hablamos, latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas, son los factores del clima. Recuerden que estos no varían como si lo hacen los elementos. Los elementos del clima están variando diariamente incluso, mientras que los factores del clima obviamente no cambian. La latitud de un país, de una región, de una ciudad no va a cambiar de la noche a la mañana. La altitud tampoco va a variar, el relieve de pronto eso sí cambia el relieve, pero a lo largo de miles de años, incluso millones de años. Entonces es algo que nosotros no vamos a poder percibir. Mientras que los elementos del clima sí van variando constantemente. Puede que un día la temperatura en Castilla la Nueva era de 30 grados centígrados, al otro día, como es un tiempo nublado, pues su temperatura es de 25 grados centígrados, es decir, que varía de un día para otro. Entonces los elementos del clima van cambiando, van variando, incluso de un día para otro, mientras que los factores del clima no, los factores del clima permanecen constantes y van a incidir directamente sobre los elementos del clima. Vamos pasando rápidamente a la actividad, muy sencilla, la actividad del día de hoy. Va a dibujar los siguientes instrumentos y explicar cuál es su función. Obviamente instrumentos relacionados con la parte de la climatología. Entonces, ¿qué instrumentos son? Tenemos el termómetro, como les digo, dibujarlo bien bonito, no es un dibujo cualquiera por salir del paso, un termómetro bien hecho, y explicar cuál es la función del termómetro. Obviamente enfocar esa explicación al tema que estamos viendo, que es la climatología.
Tenemos también el barómetro, dibujar un barómetro, explicar su función, igual que el higrómetro, el pluviómetro, también tenemos al anemómetro y finalmente tenemos la veleta. Esos 6 instrumentos hay que dibujarlos y hay que explicar cuál es la función de cada uno de ellos para obviamente determinar el clima. Esa es la actividad. Muchas gracias, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme al WhatsApp para poderlos orientar y responder preguntas. Muchas gracias.